Queridos amigos, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy, para tratar algo muy interesante, algo verdaderamente trascendente para muchos que lo tienen. Yo tengo también algo de eso, así que lo entiendo a la perfección, que es aquello que denominan el yacente. Miren lo que les digo, porque ustedes tienen acá con claridad a Ramsés II yacente, ¿no? El símbolo, el término de yacente refiere a muchas cosas, pero en general en esta cultura representa a una persona tumbada que en la realidad podríamos decir que, mejor dicho, está muerta. En el derecho sucesorio también se trata como yacente todo lo que queda luego que alguien muere, toda la herencia que queda y que queda luego de que alguien muere, la herencia que queda luego de que alguien muere. Entonces tiene mucho que ver lo que vamos a tratar, que es el síndrome del yacente, en realidad, que trabajara Salomón Selam en mucho tiempo, escribió un libro entero, El síndrome del yacente. Esto es muy importante y las personas, en general los yacentes, son personas a las que sus familiares proyectan por falta en la medida de que murieron de forma prematura y traumática. Como siempre decimos, todos los dilemas emocionales que se reflejan en las siguientes generaciones son en la realidad un trauma poderoso, un verdadero y fuerte trauma que existe en la vida. Todos los dilemas son repercusiones postraumáticas. Miren cómo el síndrome postraumático de los militares, pero esto es totalmente diferente y sucede con todos nosotros. Es importante y tiene repercusiones muy grandes porque en general refiere cuando hubo, como dijimos, una muerte traumática y prematura, muertes que son relativamente o verdaderamente inesperadas, que son difíciles de superar, muertes que son inconcebibles, que no las podíamos concebir y que por tanto dejaron una huella muy profunda en los que quedaron vivos, sobre todo porque no lograron superar el duelo por la presión tal vez familiar o por la carencia de recursos personales, emocionales, para superar eso. Son duelos, en definitiva, que quedaron como frisados, congelados en el tiempo y que acabaron trasladándose a las siguientes generaciones. Esto es muy importante. Y vamos entonces a hablar del síndrome del yacente, porque es muy interesante. Esto fue descubierto allá en el año 2000, una cosa así, y es la reparación automática de nuestra cuántica. Miren lo que les digo. ¿Qué es nuestra cuántica? Siempre estamos explicando esto. Es nuestra multidimensionalidad, algo que es realmente muy importante en la medida
de que nos afecta a quienes lo vivimos en las siguientes generaciones. Esto es muy trascendente porque cuando devenimos o somos dobles cuánticos de alguien que falleció de la manera que antes describimos, tenemos una carga poderosísima. Días más adelante les vamos a dar ejemplos fabulosos de síndromes del yacente, algo que en algún momento se trabajaba, algunos hablaban de transgeneracional, pero en la realidad es mucho más que eso, porque está presente en nuestra propia cuántica personal. Y ese es el tema más trascendente en todo aspecto. Está presente en nuestra cuántica, o sea, está hoy. Esas memorias, esas personas y todas sus memorias están presentes en nuestra multidimensionalidad actual. Ese es un tema poderoso que hay que comprender en profundidad porque es una reparación automática de aquellos que murieron en mi cuántica, que tuvieron fallecimientos que parecían injustificados o en cierta medida injustificables, y las consecuencias de esa reparación nos llevan hacia una enfermedad orgánica o que pensamos que es orgánica. En muchos casos lo es y en otros casos, como verán más adelante, en casos concretos, no lo es. Hay gente que vive lisa y llanamente pivotando entre un muerto y la persona viva que soy verdaderamente, con una sensación interior de tristeza y de derrota por esa muerte. Porque yo recuerdo que a mí me decían, un psicólogo que yo conocí cuando era joven, me decía que yo tenía algo de tristeza subyacente en general, que siempre estaba ahí. Y eso es verdad, una cierta melancolía es lo que los yacientes tienen. Y hay gente que es yaciente de 1, 2 y 3 personas. En muchos casos, esto refiere a los bebés perdidos con anterioridad al nacimiento de la persona que es yacente. O sea, nosotros siempre reiteramos en la intención de volver a traer a alguien de nuestra familia. Si ese alguien muere en una primera instancia, se pierde ese embarazo en una primera o otros casos, como he visto, 2 casos anteriores se perdieron 2 embarazos y después recién el tercero logra sobrevivir, el síndrome del yaciente está presente de forma muy poderosa en la persona que logra sobrevivir. Es muy interesante entenderlo porque es algo que los psiquiatras no entienden, los psicólogos tampoco entienden, y es muy importante entender el término que dijimos antes de reparación en lo que tiene que ver con nuestra cuántica, porque eso quiere decir que en nuestra vida actual hemos heredado una memoria que tenemos que reparar en esta vida de una forma efectiva para resolver eso para las futuras generaciones. Es muy interesante entender que las memorias que no nos gustan producen en muchos casos síntomas, producen inconvenientes y cosas de las que uno no puede o aparentemente parece no poder resolver. Hay situaciones en donde las cosas
duelen bastante más de lo que deberían doler, donde hay un desgaste muy especial. Es un tema triste, complejo, son dramas que estamos trayendo en nuestras memorias y los ejecutamos al día de hoy. Sin saberlo, inconscientemente, estamos encargados de reparar ciertos dramas. Miren lo que les digo. Siempre es así y de vivirlos de una forma más conveniente. Y el síndrome del yaciente se ocupará en la realidad en general de reparar un drama anterior en mi cuántica, con mis dobles cuánticos preponderantemente. Tuvimos un caso fantástico en el día de ayer y es para eso que estamos haciendo este video, para poder dárselo a Andrés para que resuelva en profundidad su repercusión de las muertes, aquellas injustificadas o difícil de reparar entre medio. Quienes estuvieron entre medio, si es que los hay, no lo pudieron hacer, y como en este caso no los hay, y obviamente debemos resolverlos. En todos los árboles en todos los árboles genealógicos hay muertes, y eso es absolutamente lógico, pero hay fallecimientos que se aceptan de manera normal y hay fallecimientos que no se aceptan. Y en general, por ejemplo, son los hijos de estas personas que vuelven a crear hijos dobles cuánticos de aquellas que fallecieron. Es algo que no es lo mismo que un abuelo que falleció a los 90 años, que no es lo mismo, por ejemplo, que en el caso de mi madre, que falleció muy joven y que uno tiene una carga enorme por eso, porque no puede hacer el duelo con rapidez y con celeridad, no puede cerrar el duelo. Aunque sufra mucho en el momento del drama, no lo puede cerrar. Por ejemplo, cuando muere un niño de 3, 4 años por una enfermedad o por un accidente, obviamente que sus padres no pueden resolver eso, esa muerte de alguien de 3 años o un joven de 15 años que tiene un accidente y que fallece. Eso no existe, no hay forma de reparar eso cuando se trata de hijos en la mayoría de los casos. El drama está ahí y es un drama particular que tiene una profundidad fantástica y que no nos permite avanzar de manera normal y lógica en las etapas del duelo. Eso es muy importante, porque el duelo se hace en etapas sucesivas que están identificadas y que son normales. Pero cuando no se puede hacer, cuando esas etapas se trancan y obviamente nos encontramos en un gran problema. Y en general lo que intentamos hacer unos años después es volver a traer a esa persona que se fue por una causa que para nosotros era injustificada, inentendible y muy difícil de aceptar y de hacer el duelo. No se puede cerrar esa muerte, entonces traemos a esa persona nuevamente en las próximas generaciones. Un gran dilema que suele suceder muy a menudo. En mi caso, concretamente, deviene de alguien muy joven que murió en una operación
de un día para el otro por su anestesia, y lógicamente eso con 20 y pico de años no debía ser así. Una madre que pierda a su hijo, como decíamos, posteriormente trae otra vez a ese hijo, seguramente si está en capacidad de hacerlo, y si no, serán los que vienen después que estarán encargados de traerlo, de volver a traer el difunto a casa para reparar aquel dilema. Miren lo que les digo, a casa, recuerden que traer el difunto a casa implica traerlo al útero nuevamente, porque el útero y el corazón son simbólicos de la casa. Volver a traer a un útero a ese muerto o obviamente al corazón. Y ahí hay soluciones, se engendra uno y le vamos a poner, por ejemplo, el mismo nombre que aquel niño muerto, ¿verdad? O lo vamos a hacer nacer en las condiciones necesarias para que sea un doble cuántico de ese muerto. Miren lo que les digo, en la fecha de nacimiento de ese muerto, 9 meses antes o 9 meses después de la fecha de nacimiento de ese muerto, o en la fecha de ese muerto 9 meses antes y 9 meses después de la fecha de su propia muerte. Y esto es muy complejo porque lo traemos. En ese caso, podríamos decir que es un niño de reemplazo. Si la madre está por ejemplo, si es un niño que fallece muy joven o que se pierde durante el embarazo o al nacer, la madre puede recuperar y crear un niño de reemplazo inmediatamente, pero en muchos casos no es posible y esto se genera una o dos o tres generaciones después, pero el yaciente sigue siendo de la misma manera. Esto es muy importante porque hay numerosísimos ejemplos de este tipo. Esos niños de reemplazo de aquellos que murieron. Fueron concebidos, en definitiva, en la misma línea y están alineados cuánticamente con aquellos que fueron sus predecesores y que murieron, posibilitando su reparación. O sea, vuelven, miren lo que les voy a decir, de una manera simbólica, vuelven a parar el yacente o yaciente, en vez de estar acostado, lo vuelven a parar, lo vuelven a tener para resolver y hacer una reparación totalmente automática de ese árbol que algunos llaman transgeneracional y que en la realidad es mi propia cuántica. Son los dobles cuánticos los encargados en las futuras generaciones de reparar aquel sufrimiento viniendo a sustituir al que se fue de manera muy traumática. Esto es muy interesante de comprender. Ya vamos a poner casos concretos en breve de síndrome de yaciente, analizados muy recientemente de manera fantástica, con repercusiones insospechadas que nadie puede comprender, que ningún psiquiatra, ningún psicólogo puede comprender, y en general, como nos pasara días atrás con Mario,
los psiquiatras optan por hacer lo único que saben hacer, medicar, produciendo en el propio decir de Mario un problema mucho más grande del que querían suprimir. Queridos amigos, agradecemos la presencia de todos ustedes y estamos a su disposición para todo lo que sea necesario en los números que tienen aquí abajo para resolver, apoyarles en la resolución de los problemas que puedan encontrarse por ser yacientes o por muchísimas cosas más que, como dijimos, siempre son un síndrome postraumático. Gracias, gracias, gracias. Namaste.